Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, a todos, a todas. Bueno, y por supuesto muchas gracias, Eduardo, por la organización de este espacio, muchas gracias al CIPREN por acogernos, es un orgullo y un gran placer estar aquí, en un lugar con mucha historia, y estar aquí con Hilda, que representa lo mejor de nuestra tradición sindical, de Córdoba y de Argentina. Realmente un orgullo. Bueno, en realidad más allá de lo que dice la convocatoria, yo no voy a hablar sobre Córdoba. Nos habíamos dividido las tareas con Javier, que lamentablemente todavía no llegó, esperemos que llegue. Él es un estudioso de Córdoba, particularmente en lo que tiene que ver con las dimensiones del Estado, las reformas estatales. Pero sí hay una parte de la convocatoria que dice 40 años de democracia, y bueno, les voy a presentar algunas reflexiones inspiradas también por la urgencia, son un tanto precarias, quizás con alguna de ellas ustedes no acuerden, pero bueno, están inspiradas también en algo que es común, que compartimos acá en este espacio, la idea de que el campo popular necesita de este tipo de reuniones de instancias, de pensar y de reflexionar juntos, colectivamente. Quizás todavía no tenemos todas las respuestas, pero las respuestas sin duda van a ser colectivas, y ese es el espíritu con el que presento estas notas aquí. Bueno, 40 años de democracia en Argentina, y a mí me parece que es importante pensar estos 40 años de democracia en un contexto un poco más amplio, ¿no? Se dice contextos globales. Pensar la democracia argentina en un contexto global. Y ese contexto global nos muestra una crisis de las democracias. Hoy las democracias están en crisis. En la mayoría de los países que tienen sistemas democráticos, algunos incluso han dejado de serlo. Y lo que uno percibe, y acá no soy original, estoy citando otros autores y autoras, lo que uno percibe es que desde hace décadas se ha producido un deterioro, una degradación, una disolución de lo que fue un modelo que consiguió imponerse, aunque más no sea en términos de ideales, que algunos llaman democrático-liberal. Modelo democrático-liberal, que se asentó particularmente en los países centrales, pero que también luego, en el que algún autor llamó la tercera ola democrática, se expandió a una gran cantidad de países. Y ese modelo, muchas dicen, está en una profunda crisis. Algunos dicen que ya vivimos una postdemocracia, que esa democracia perdió su sustancia, que hay desencanto democrático, que hay recesión democrática. Hola, Javier. Este modelo liberal, no neoliberal, hay una tensión muy grande. No sé si ustedes percibieron, deben haber escuchado que Milei es más agresivo con un liberal como Alfonsín era un liberal socialdemócrata, un liberal de izquierda, un liberal progresista, es más agresivo con ese tipo de posturas ideológicas incluso que con las posturas marxistas. No es que ama el marxismo, ni mucho menos, lo odia, lo detesta, porque hay una tensión muy fuerte, ¿no? Los neoliberales culpan al liberalismo de las desgracias que azotan a la humanidad desde hace 100 años por lo menos. Este modelo tiene tres anclajes ideológicos y materiales al mismo tiempo. Tres fuertes anclajes ideológicos y materiales. Todos ellos asentados en la lógica de la acumulación capitalista, como un núcleo central a partir del cual emergen estas expresiones político-institucionales. Y estos tres anclajes son el Estado, la idea de la materialidad del Estado, la idea de la materialidad de la nación y la idea de la materialidad, con materialidad me refiero también a la construcción institucional de la ciudadanía y los derechos. Esas son todas ideas liberales. Son todas ideas liberales. Y esas ideas liberales son las que han comenzado a degradarse, son las que han comenzado a entrar en crisis. A nivel global, a nivel mundial. Y en ese contexto, yo creo que podemos intentar una lectura de lo que ha pasado con la democracia argentina en los últimos 40 años. Yo tengo la impresión de que uno podría decir que en la democracia argentina lo que se ha dado
en estos 40 años desde que la recuperamos, es una especie de empate. Empate hegemónico, dicen algunos, ¿no? Utilizando un término que tiene una especial connotación. Un empate secuencial entre fuerzas del campo popular, progresistas, de izquierda, nacional populares, que intentaban sostener estos principios e incluso expandirlos. Los principios vinculados con la idea de Estado, los principios vinculados con la idea de derecho, los principios vinculados con la idea de ciudadanía, y un conjunto de fuerzas neoliberales que rompieron en la realidad argentina a partir de la dictadura militar, cívico-militar de 1976, que buscaban exactamente lo contrario. Vamos a terminar con estas ideas, estas nociones y esta materialidad del Estado, de la nación y de la ciudadanía. Y si uno mira la sucesión de gobiernos, puede ver claramente, ¿no?, esta alternancia entre ideas completamente distintas respecto a la política, a la sociedad y a la economía. Sin embargo, yo tengo la impresión de que pensar en un empate es un equívoco, porque lo que uno puede percibir es que frente a cada embate de las fuerzas neoliberales, frente a cada ola neoliberal, la primera ola neoliberal fue la dictadura cívico-militar del 76, la segunda ola fue el menemismo, la tercera ola fue el macrismo y la cuarta ola es Milei. Cada ola tiene más fuerza, más potencia, busca destruir más cosas, reordenar cada vez más profundamente el orden social. Frente a cada una de esas olas, los gobiernos populares tuvieron cada vez más dificultades para restaurar los puntos de partida. Las crisis parecen ser cada vez más profundas y los gobiernos populares, cuando se hacen cargo del Estado, parecen tener cada vez más dificultades para retrotraer la situación al momento previo. Entonces, en realidad parece que no tenemos un empate, sino que pareciera que tenemos una especie de espiral descendente que en cada una de las secuencias nos lleva a situaciones cada vez mayores en términos de deterioro de la vida social, de la vida económica y la vida política. Si uno mira nuestra democracia, lo que podemos decir es cada vez tenemos más inflación, la inflación crece, con rupturas vinculadas con procesos hiperinflacionarios en algunos casos, crece el mercado informal de trabajo, crece la marginalidad social en ese sentido, crece la evasión, esto es, crece la incapacidad que tiene el Estado para extraer recursos con los cuales generar política pública, crece la pobreza, crece la indigencia y crece la deuda externa. Y junto con eso, uno tiene la impresión de que el Estado, en cada una de estas fases, cada vez más parece girar en falso. Aun cuando está en manos de los sectores populares o sus representantes, pareciera que el Estado ha perdido capacidad para generar recursos y la potencia suficiente para cumplir con los propios objetivos que de los sectores populares se establecen en términos de la reparación de esos daños. Por supuesto que uno diría, sin embargo, hubo muchos logros. No puede ser únicamente una imagen negativa, seguramente hubo muchos logros en estos 40 años de democracia. Y podemos hablar de los movimientos sociales, los movimientos populares, los movimientos campesinos, los feminismos, los derechos humanos, por supuesto. Hubo años muy buenos para los sectores populares también en estos 40 años de democracia. Pero si uno mira el colapso actual, porque lo que estamos viendo hoy es una especie de colapso de lo que nosotros pensábamos que era al mínimo, al menos una mínima normalidad en términos de lo que entendemos por política, entendemos por orden social, uno tiene la impresión de que estos logros, por importantes que fueran, se manifestaban en una especie de superficie por debajo de la cual el neoliberalismo actuaba en los rincones más recónditos y más profundos de la vida social y de la vida política. Detrás de esto, por supuesto, hay, impulsando estos procesos, y esto de nuevo trasciende a Argentina y volvemos al escenario global, hay una gran transformación. El capitalismo está generando profundas transformaciones que lo modifican sustancialmente en términos de sus modalidades de funcionamiento.
algunos dicen, bueno, estamos frente a un nuevo capitalismo, el capitalismo de las plataformas, recostado en las nuevas tecnologías, que ha llevado la escala de los flujos financieros a niveles que son inimaginables, que genera nuevas modalidades de reconstrucción y construcción, incluso de nuestra vida íntima y doméstica, grandes transformaciones. Y junto con ello, algo en lo que yo quiero hacer particularmente hincapié, una profunda transformación de subjetividades que intentan adaptarse a estos cambios. El trabajador expulsado del mercado formal de trabajo tiene que adaptarse a los cambios. Los movimientos campesinos sometidos a la presión de lo que el autor llamó la acumulación por desposesión, que adquiere una particular potencia también en estos nuevos formatos de capitalismo, tienen que adaptarse, tienen que generar una adaptación subjetiva en términos de aspiraciones, ideales, modos de vida, modalidades de interacción y reivindicaciones. Y reclaman, a partir de esta reconfiguración de sus propias subjetividades, al Estado y a la política nuevas modalidades de interpelación. Uno podría decir que estas nuevas subjetividades en construcción, que son plurales, son diversas, por supuesto, no estamos hablando de algo homogéneo, reclaman un nuevo Estado y reclaman una nueva ciudadanía. Y el gran problema que enfrentamos hoy es que la respuesta vigente hoy a esos reclamos es el discurso y la práctica libertaria. El discurso y la práctica libertaria interpela buena parte de esas subjetividades que han sido transformadas por el devenir de los últimos 40-50 años del capitalismo a nivel global, de las transformaciones sociales y políticas que lo acompañaron. Yo no voy a entrar en detalles aquí en relación a qué es este discurso y qué es esta práctica. Podemos discutirlo luego si tenemos tiempo, pero yo creo que tenemos el deber de reconocer la enorme potencialidad de este discurso, la enorme potencialidad para interpelar, para atraer, para encuadrar y dar una salida política a estas subjetividades que hoy están desorientadas, porque no tienen un rumbo claro en términos de cómo insertarse socialmente, políticamente. No podemos subestimar más a los y las libertarias. Es extraño hablar de los y las libertarias usando el lenguaje inclusivo, pero corresponde, ¿no? Sí, corresponde. No podemos subestimarles más. Algo se dijo acá. Efectivamente, podemos llamarles irracionales, podemos llamarles odiantes, podemos llamarles crueles, podemos llamarles autoritarios. Y hay mucho de eso, y está bien, ¿no? Esos adjetivos corresponden. Pero yo entiendo que hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso. Ofrecen un proyecto con ambición hegemónica. Y es un discurso que ofrece algo muy valioso en política, que es esperanza, que es salida, que es la posibilidad de sentirse interpelado y acogido por un discurso que tiene también un componente colectivo, aunque ese componente colectivo implique como horizonte la destrucción completa de la sociedad y del Estado. Tenemos que valorar y mensurar en toda su potencialidad este discurso y esta práctica, porque implica conocer y reconocer al enemigo. No por llamarlos adecuadamente, correctamente, o calificarlos como crueles, odiantes, autoritarios, vamos a conseguir que como especie de mantra que consigamos repetir cotidianamente, esa potencia política se disluya. Necesitamos hacer otra cosa, y lo primero es reconocer toda esa fuerza que han desplegado y que nos han demostrado, aun cuando nos parece imposible que sucediera, que efectivamente pueden hacer muchas cosas por horribles que nos parezcan. La pregunta, por supuesto, que viene inmediatamente es, entonces, bueno, ¿qué hacer? Además de reconocer que tenemos un enemigo muy potente y muy poderoso. ¿Qué hacemos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer también que hay grandes posibilidades de resistir. Hay muestras evidentes de ello, sí, su alusión. Cuando se hablaba de Ramón recién,
¿Se puede resistir? Sí. ¿Hay posibilidades también de revertir este proceso? Sí, las hay. Por dos cuestiones. Primero, el proyecto libertario no es hoy hegemónico. No es un proyecto que haya capturado completamente la mayoría de las subjetividades en nuestro país. Eso se ve en muchas encuestas, en muchos exámenes, en muchos focus group, como les llaman. Incluso quienes adhieren al gobierno, que tienen una buena imagen de Milei, por ejemplo, tienen una buena consideración de lo público. No quieren que las empresas estatales se privaticen. Tienen una valoración de la educación pública. Creen que el Estado tiene que intervenir para subsanar inequidades flagrantes. Por supuesto que están los convencidos, sí, pero hay una parte importante de la sociedad que está en disputa, subjetividades que están en disputa y que tienen un oído puesto en el discurso libertario, pero que están esperando también una interpelación discursiva que tenga otro contenido. Ese es un primer punto. Todavía estamos en disputa. Y el segundo punto es que tenemos una enorme reserva de fuerzas materiales, organizacionales, intelectuales. Y con intelectuales no hablo únicamente de la formación académica, universitaria, hablo de saberes, ¿no? Diversos, y también reservas políticas que no se pueden destruir con un DNU. No se pueden destruir con un DNU. Ahora, lo que sí también creo que tenemos que reconocer es que falta encauzar esa potencialidad a través de una dirección política, que eso todavía no lo tenemos. A lo que no es ajena, por supuesto, la necesidad de una reemergencia o emergencia de un liderazgo del campo nacional y popular, en el marco también de un conjunto de articulaciones organizaciones que también quizás necesiten ser hoy repensadas. Pero incluso esto yo entiendo que no es suficiente. Un liderazgo es solo tal si expresa una voluntad colectiva. Y tomo este término de un autor muy relevante. Voluntad colectiva que trascienda las particularidades de cada uno de nuestros espacios donde estamos resistiendo, pero que también exprese todo lo que tienen de novedoso y de potente en términos políticos. Y esta voluntad colectiva no se genera espontáneamente, no se genera por el simple devenir de las cosas, por dos cuestiones también. Primero, que hay una potencia política que pretende ser hegemónica, que va a usar todos los recursos que tenga a tu alcance para evitar que esta voluntad política en ciernes o latente efectivamente se constituya y emerja. Y va a usar todo lo que tenga a su alcance con toda la brutalidad de la que sea capaz y de la que es capaz. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos contribuir inadvertidamente a esta estrategia reaccionaria y represiva si no somos conscientes de lo que yo creo son dos peligros que acechan en aquellos espacios simbólicos y materiales donde buscamos refugio, donde buscamos resistir, donde buscamos acumular fuerzas para proyectarnos políticamente. Y esto parece paradójico. ¿Por qué habría peligro justamente en los espacios donde nos refugiamos? Primero, uno de los peligros tiene que ver con pensar la acción política solo en términos de resistencia. Y está bien, por supuesto que tenemos que resistir. Con toda la fuerza que tengamos, tenemos que resistir. Pero lo que tenemos que evitar es que esa resistencia se exprese políticamente en términos de añoranza de un pasado, de simple restauración de derechos. Queremos que se restauren los derechos que nos están quitando, queremos restaurarlos. Pero no puede ser solo restitución de derechos, porque eso implicaría que no estamos registrando políticamente todas las novedades y todos los nuevos reclamos que hay de quienes, en función de adaptarse a los profundos cambios que se han generado a nivel social, a nivel económico, a nivel educativo, están planteando nuevos requerimientos a la política. Resistir, restituir derechos, pero no únicamente eso. Y el segundo peligro es perder de vista el componente universal de nuestras reivindicaciones particulares.
Lo universal es aquello que nos une y nos impulsa a estar juntos más allá de las diferencias. Y el campo popular es pletórico de diferencias. Se constituye a partir de las diferencias, pero también se constituye en términos de una voluntad colectiva que lo unifique y le da potencia política. No podemos recluirnos en nuestras diferencias. Entonces hay un componente colectivo, un componente universal que es crucial para que el campo popular recupere la potencia política que hoy, yo creo, no tenemos. Hacer énfasis en lo universal implica buscar aquello que nos hace ser los mismos, no a pesar de las diferencias, sino por y a través de las diferencias. Compartir una identidad, ver en el otro, en la otra, en el diferente, en los diferentes, una promesa para mí mismo, y ver en su pérdida también una pérdida para mí mismo. Y eso es bastante paradójico, y es muy difícil de construir en términos políticos, porque ¿qué habita de universal en lo particular? ¿Qué hay ahí, o qué puede haber ahí de universal en lo particular? Aun cuando ese particular forme parte del campo popular. Y acá vuelvo a los libertarios. Los libertarios han avanzado muchísimo en eso. Han logrado construir una modalidad de interpelación que atraviesa transversalmente todos los sectores sociales, apelando a una idea de universal o de universalidad que incluso uno lo puede resumir en una misma palabra, en una sola palabra: libertad. Y uno puede escuchar discursos articulados en torno a esa idea en el barrio, en la facultad, en la escuela, con personas, con adultos mayores, lo puede escuchar en jóvenes. Han avanzado muchísimo en esos términos. No son hegemónicos, pero nos llevan una gran ventaja en ese sentido. Incluso siendo capaces de interpelar a sectores populares. Y creo que es importante entender aquí que no se trata de ganar elecciones solamente. Por supuesto que es importante ganar elecciones. Y tenemos que tratar de ganar elecciones el año que viene y el 2027. Pero podemos ganar elecciones por situaciones más bien contingentes, porque hay una corrida cambiaria y esto se derrumbe. Y ganar las elecciones en esas condiciones, sin un proyecto, sin una voluntad colectiva, implica que vamos a repetir la historia. No se trata entonces de ganar elecciones, sino se trata de la construcción, alguien lo dijo acá, de un proyecto que derrote definitivamente al neoliberalismo después de 40 años de sufrir embate tras embate de los neoliberales, derrotarlo definitivamente como una alternativa de construcción de un orden social. Y para eso necesitamos un horizonte común, reconstruir ese horizonte común. Y yo creo que ese horizonte común es también lo que se ha ido diluyendo en el campo popular. Hemos ido muchas veces inadvertidamente también refugiándonos en nuestros propios espacios. Hemos ido diluyendo esa referencia al universal. Alguna vez fue una construcción potente, ¿no? Allá, hacia 1945. Hoy tenemos que reconstruirlo en condiciones completamente diferentes. Y la pregunta, creo yo, y con esto cierro, porque me está haciendo señales Eduardo, la pregunta vigente y urgente es: ¿qué nos une? ¿Qué nos une? ¿Y qué queremos construir en común?